Buenas noches, bienvenidos a la presentación de este libro que tenemos aquí, Errante en la Sombra, de Marcos Ricardo Barnatán. Yo quería agradecerle a la editorial, al desvelo que haya querido presentarlo aquí, y también a Marcos que lo haya querido hacer. Yo normalmente no hablo en las presentaciones de libros, hablo de los libros que editamos nosotros, pero tratándose de Marcos, bueno, voy a participar también, voy a ser breve y después voy a dar la palabra a Luis Alberto Cancines, que es uno de los responsables de la editorial, y a Lourdes Ortiz, la escritora, que va a hablar también sobre el libro, y luego, por supuesto, al autor, que supongo que nos leerá algo. Para mí es un honor estar aquí, un poco... no sé, la amistad con Marcos en cierta manera significa para nosotros nuestra estancia en España, ¿no? Porque lo conocimos el día que inauguramos el local anterior, el 18 de septiembre del año 2003. Del año 2003, si bien yo ya lo conocía, por trabajo, sobre todo como los dos tenemos un conocido y no oculto amor por Borges, o sea que yo ya conocía los trabajos que había escrito sobre él, pero lo conocí personalmente ahí. Entonces para mí es un gran honor poder estar aquí, no solo por su calidad de escritor, sino también por todo el trabajo que ha hecho en difusión de la literatura latinoamericana, ¿no? Digamos, yo sostengo, y esto me hago cargo, de que en España no se conoce como se debiera la literatura latinoamericana, con lo cual todos los esfuerzos que se hacen en este sentido son de valorar, y Marcos lo ha hecho no solo con Borges, sino hace poco ha aparecido en El País, por ejemplo, notas sobre Manuel Puig, o Puig, como se le quiera. Entonces, él le gustaba Puig, sí. Y entonces, bueno, quería también agradecer esa labor. Él, digamos, hace muchos años, hace muchos más años que yo, que está en España. Él vino mucho más joven que lo que vine yo, pero en cierta manera, a pesar de eso, a pesar de que la mayoría de su vida la ha pasado aquí, es indudable un escritor que se entronca en la tradición literaria argentina, y eso se nota claramente, ¿no? Y este libro, que es un libro pequeño, de cuentos, sigue en esa línea, ¿no? Los cuentos han sido, no solo a través de Borges, sino a través de muchísimos autores, un género muy cultivado en la Argentina, mucho más de lo que ha sido aquí. Y eso, digamos, con el tiempo que uno pasan los años y se ve cada vez, o tiene menos tiempo, o valora más el tiempo, por lo cual las piezas cortas cada vez me gustan más, ¿no? Y creo que es un ejercicio complicado también, con menos decir más, ¿no? Este libro tiene piezas breves, son cuentos, algunos más breves, otros no tanto, pero en sí no son trabajos extensos, con lo cual, ya digo, yo creo que tiene un doble mérito, y bueno, a los que estamos acostumbrados a la tradición del cuento lo valoramos. Es un libro que yo realmente aconsejo leer y tener, ¿no? Y felicitar a la editorial en estos tiempos tan complicados para el mundo del libro, y sobre todo para el libro en papel, el esfuerzo de editarlo. Nos gustan los libros en papel, cada vez que aparece uno nos parece un evento importante, y sabemos que no son los tiempos, estamos en el mismo barco y los tiempos no son del todo favorables, con lo cual quería felicitarlos a ustedes por y nada más para terminar, para completar lo que usted dijo. El título surge de un tango, ¿no? Que es una cosa que cada vez me gusta más. Y un amigo hace muy poquito me preguntó si sería porque estoy lejos, y yo le dije que no, que creía que porque estoy más viejo, porque realmente creo que para entender el tango uno tiene que tener bastantes frustraciones acumuladas en la vida, el peso de algunos años, y para entender, o para que lleguen algunas cosas. Así que nada más quería decir esto, agradecerles a Lourdes, a Luis, y de nuevo a Marco, que estén aquí, a todos ustedes su presencia. Luego los invitamos a compartir un brindis para conversar de manera informal. Y he cometido un error, yo no he preguntado quién quería hablar primero de los dos antes de empezar.
es que voy a ser muy breve, mejor para que luego... Pues gracias, buenas tardes. Dar en primer lugar la bienvenida a todos ustedes, que como yo siempre digo, en Madrid las distancias y los tiempos se multiplican por dos, y que uno saque un rato para estar en una presentación de un libro es algo de agradecer por parte del autor y en este caso por parte de los editores. Yo soy la mitad de los editores, el otro componente se llama Javier Fernández Rubio, es un periodista de la edición del periódico El Mundo de Santander, y tenemos una trayectoria humilde, pero en fin, estamos publicando no solamente autores nacionales, sino también autores internacionales, mucha literatura francesa, y yo creo que, por supuesto, también literatura de Cantabria. Y digo que la bienvenida a ustedes se lo agradezco, y especialmente a Javier Hostalé, con el que mantengo no solamente amistad, sino admiración a su literatura, a su poesía. Por supuesto, gracias a la librería que acoge esta presentación, porque yo creo que es una de las librerías más hermosas que uno puede encontrar en Madrid, puesto que no solamente es una librería que hace homenaje a los autores, haciendo de puente de intermediaria entre el autor y el lector, sino también un homenaje sincero, casi de tipo sacralizando al autor en este homenaje con el pequeño museo, que me parece una idea preciosa, que por eso os felicito. Es uno de los sitios más hermosos a los que puede entrar si le gusta la literatura. Y si encima hay alguno de los autores en la vitrina de culto suyo, personalmente, ya que te voy a decir, ¿no? Bueno, la historia de este libro, de esta edición sencilla, pues también es muy breve. Dada la amistad que tengo con Rosa y con Marcos, hace aproximadamente un año me dijeron que tenían una colección de relatos de Marcos y que si nos interesaba publicarlo. Según me lo dijeron, yo dije personalmente que sí, por una razón, por fidelidad como lector a la literatura de Marcos. Si yo lo que había leído de él me gustaba, pues suponía que lo próximo también me iba a gustar. Y dije casi sin leerlo que sí, pero todo buen editor yo creo que tiene la obligación de leer después lo que le entregue. Y por otra parte, tenía que consultar con la otra mitad del editorial, este amigo que les he citado a ustedes, Javier. Lo leímos, nos gustó y bueno, desde el primer momento dijimos que sí. Lo único que había que dar salida, lo que teníamos pendiente, y entre ellas una novela de un autor de Cantabria, pero también de ámbito nacional, como era una novela, la última que había escrito Jesús Pardo. Pues bueno, nos pusimos a ello y después ya, pues como hacemos siempre, ¿no?, mimar un poco la edición dentro de las limitaciones económicas que tenemos, hacer unas ediciones humildes, pero que sean bonitas o que sean atractivas. Buscamos una cubierta para un libro, manejamos varias, al final se decidió por esta, cubierta y contracubierta, que felizmente es un pintor de Santander, Fernando Valdeón, que también conoce Rosa y Marcos, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí ya pues, fue simplemente presentar el libro cuando se pudiera hacer. Dijimos que tenía que ser a principios de mayo, que es como ha sido, y nada más. Para nosotros ha sido de verdad un placer y un honor poder publicar a alguien como Marcos, con una trayectoria tan larga en la literatura española o argentino-española, e invitarles a que se acerquen a estos relatos que yo creo que participan de dos componentes fundamentalmente. Tira por una parte de la memoria, de la autobiografía, especialmente en la segunda parte del libro. Hay memoria de sus vivencias, de sus años en Argentina, pero hay también el tiempo actual en Madrid. Hay algunos niños, algunas concesiones a Santander por razones matrimoniales, homenajes a Rosa, homenajes incluso gastronómicos con esto. Sí. También está Jimmy ahí al libro. ¿Se acuerda del homenaje gastronómico? Gastronómico, sí. Pero ya les hace, porque lo ha reducido mucho, habla de los sobaos y demás, pero yo les voy a indicar, porque también hay otros elementos gastronómicos dulces, y dulces también muy ricos, para que amplíen el repertorio y cuando vengan a Madrid que lo traigan, ¿no? Sí, pero yo no puedo comerlo. Ya hablaré. Ya tengo que pasar al salado. Y lo que sí que muestra, pues por otra parte, los relatos, en muchos de ellos de una forma muy evidente, es referencias a la literatura. En algunas en concreto, un relato precioso, muy breve, una carta de Frank Kafka a su padre, que es para mí de lo mejor del libro. Sí que hacemos referencia a lo que tú has dicho, Javier. Claro, se levanta de la tumba y te pide cuentas, cómo escribes tan mal, ¿no? Pero no escribes nunca eso. Pero bueno, hay muchas referencias a la literatura, a la escritura,
Y lo que demuestra también es un ejercicio muy grande del esfuerzo, que no podía ser de otra manera después de esa trayectoria tan larga y después de escribir poesía. Si algo bueno tiene la poesía para los escritores es justamente la economía de medios que manejan a la hora de escribir, ¿no? Incluso hay también elementos de humor y de ironía, que no solamente hay textos un poco más duros o así, sino que hay otros cuantos bastante irónicos. En fin, que para nosotros ha sido un honor, un placer publicarle y que estoy seguro que si ustedes leen estos relatos les va a gustar. Y yo creo que hay que dar paso ya a Lourdes, que es el verdadero honor. No pasa nada. Se queja que le toca el papel de última, entonces tiene que esforzarse para no repetir. Estaba diciendo a Marco, ya lo han dicho todo. Bueno, pero no importa, si se vuelve a decir, buenas no pasa tardes. nada. Estoy encantada y un poco casi sonrojada por Marcos se haya acordado de mí para presentar este libro. Bueno, supongo que es por la amistad, un cierto cariño de siempre, y porque me apretará como lector. Claro, claro. Entonces, bueno, ha sido un placer leer el libro. He escrito un breve comentario sobre él, siempre es mejor. A veces hablo espontáneamente, pero cuando se escribe las cosas aparecen un poco más claras. Y está dedicado a él y a este libro que me ha producido esa sensación de estar penetrando no solo en su literatura y en todo lo que de alguna manera, en sus mitos, en sus gustos, en su saber hacer, sino también, como puede contar, en otros aspectos que nunca había visto en su obra y que aquí de repente me resultan sorprendentes y muy fascinantes. Difícil, arriesgado presentar el libro de una amiga. Parece lo más obvio, y sin embargo es lo más improvisado. No se trata de que vaya a hacer una crítica, esto no es una crítica, es una presentación. Pero tanto en las críticas como en las presentaciones suele pasar algo, y es que se está secando el libro de alguna manera. No hay nada en la palabra que yo pueda contar que traduzca todo lo que cada una de las palabras del texto y el estilo estén dando de la riqueza del texto. No se puede contar nunca un libro, porque cuando lo cuentas lo que estás haciendo es tradicional. Entonces hablaré más bien de las sensaciones, con la pretensión, ellos también lo han hecho, de que ustedes sientan inmediatamente las ganas de precipitarse, comprar el libro y leerlo. Si el libro además es un pequeño relicario de sensaciones, recuerdos y pequeños homenajes, la presentación se convierte en un desafío. No estamos ahora ante un libro de poemas, sino ante unos breves e intensos relatos de muy diversa índole. En su prólogo, a la que fue tal vez la primera compilación de poemas suyos, el oráculo invocado, que recoge su poesía publicada entre 1965 y 1983, Barnatán nos recuerda que la belleza de un texto surge por emanación directa del lenguaje. Y poco antes, siguiendo en el mismo prólogo a María Zambrano, afirma que la palabra creadora viene a ser una revelación luminosa sobre el abismo de la nada. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y aunque la vida, el tiempo y los achaques nos vayan aproximando cautelosamente a ese abismo de la nada, aquellas afirmaciones y aquella fe en el poder de la palabra se sigue manteniendo en cada texto escrito por Marco Ricardo, a pesar de que los años hayan adoptado un estilizado escepticismo, una mirada tierna sobre las cosas, las personas y sobre el mismo, y un refinado humorismo cauteloso pero certero, y a veces melancólico con sones de bandoneón. Seguramente, muchos o todos de los aquí presentes, sabemos de ese fondo que configura la vida, la experiencia, los tics y los amores de Barnatán. Su pasión por las calles de Palermo, de los mitos fundacionales de esa Argentina, que un día decidió abandonar su ciudad natal, a la que vuelve una y otra vez desde hace ya muchos años. Está también esa especie de cordón umbilical que le une al que
Durante mucho tiempo veneró y al que llamó maestro, no sé si ahora es lo mismo, el Borges de la palabra como talismán. Ese cuco culturalista, amante de los espejos, los tigres y el alero, de los laberintos y los juegos, de las preguntas sin respuesta, de los vericuetos, las sendas y los mareos, del relato breve y de los intrincados misterios, de las leyendas, las sagas y la literatura inglesa. Pero a todo ello, Marcos Ricardo añadió desde muy temprano, precisamente partiendo de ese ejemplo, todo lo concerniente a la palabra escrita de sus ancestros, la tradición judía, la cábala, los arcanos, el regusto amargo del holocausto y de la diáspora, y al mismo tiempo toda la tradición de la cultura occidental, los grandes poetas y novelistas que mamó desde la infancia y que fueron forjando su voz de poeta y de narrador, pero también de ensayista, de crítico de arte, porque es precisamente la pintura, la escultura, la belleza de las formas construidas por el hombre, otro manantial del que ha bebido y bebe. Los relatos que contiene este pequeño libro tienen precisamente resonancias de todas esas fuentes, aunque seguramente su amor por la arcana, por el misterio que culminaron los magníficos poemas de Arcana Mayor, la escritura del vidente y como remate en el oráculo invocado, desaparecen prácticamente en esta entrega elaborada en minuciosa prosa. Son relatos de la madurez que conservan, aunque su huella peregrina y casi imperceptible se mantenga en estos relatos de la madurez, que conservan sin embargo con un distinguido distanciamiento la huella borgiana, como podemos ver en esos pequeños homenajes en los que se hace a Manuel Kant, por ejemplo, contado por formas de 15 en el relato, contado por Tomás de Quince en el relato, en medio de un delirio capaz de transcribir de memoria y palabra a palabra en una noche de pavor un texto de A. C. Bashansky sobre el filósofo alemán escrito en 1804. Pero también encontramos ese regusto, aunque organizado aquí por la ironía y una cierta ligereza, la nueva carta escrita por Kafka a su padre, mucho más desnuda, más directa y más cercana. Esa influencia borgiana, ineludible, vuelve a reencontrarse, pero en tono muy distinto, lleno de esos giros que al maestro tanto gustaban, de un habla popular, de un lenguaje arrabalero a veces, lunfardesco y bribón, para narrar esa noche de lucidez y alcohol, de presagios y minas cariñosas que nos presentan el relato titulado Esperando a Nostradamus. Es un relato breve y delicioso en una noche de juerga, con tipos marcados por el destino, que se reúnen para pasar esas horas muertas antes del milagro del amanecer y de la sorpresa. Una gozada. El librito se divide en dos partes. En esta segunda parte, el librito se divide en dos partes. Y en esa segunda parte encontramos de pronto a un Barnatán, para mí al menos, inédito. Son pedazos de una biografía particular, recuerdos de la infancia o de anécdotas del presente, relatos más o menos largos, donde el humor, una cierta distancia, los hace próximo y cercano. Es como si su prosa se volviera liviana, sin dejar nunca de ser sugerente, pícara, juguetona, y donde Marcos comenzará a desnudarse, a despojarse de toda la utilería de los símbolos, los juegos y los homenajes, para hablarnos, sin perder nunca la riqueza y la sorpresa de la frase o de cada palabra utilizada, imprecisa o sugerente, con la maestría siempre del gran narrador, de lo más inmediato, como nos cuenta en Parte de vuelo o en Como la vida misma, o esa memoria de una infancia añorada, un relato sobre los orígenes, la familia, los abuelos, los veranos radiantes en el balneario de Playa Bristo, del Mar de la Plata, los toldos o carpas familiares, aquellas primeras insaciables lecturas bajo la carta, su miedo al mar, yo ya lo sabía, estar en la playa y nunca se baña, que se nos contará después con todo detalle y mucha gracia, en ese relato prisionero del mar, donde nos va narrando el nacimiento de lo que llama su hidrofobia, sin que ningún can le hubiera contagiado la rabia. Nos habla despacio y en un divertido relato biográfico de sus relaciones con ese mar odiado desde la infancia. Pero eso sí, su amor reverencial, poético, a las aguas encrespadas o mansas percibidas siempre desde la orilla. Pero siempre también
por su rechazo cabezón a ser sumergida. Si el relato anterior, que comienza con una fotografía de los abuelos, ambos de origen judío, emigrantes a la Argentina, él desde la ciudad de Alepo y ella, Raquel, desde Jerusalén, termina precisamente con la frase: ¿acaso toda mi memoria está guardada en esta fotografía? Como si quisiera darnos las claves de una o la más crucial de sus muchas obsesiones, las que han configurado su vida y su obra. En cambio, en ese curioso relato sobre el mar y su aborrecimiento, vamos de nuevo percibiendo momentos biográficos del niño que fue, del adolescente que viajó con sus padres en un paquebote para llegar a España, y de los muchos vuelos posteriores cruzando continentes y mares sin tocar nunca el agua. Ese mar bronco, enemigo, a cuyo rechazo intenta encontrar explicaciones que no sean psicoanalíticas. Es un relato que nos acerca al autor, al hombre, que durante tanto tiempo hemos tratado y conocido, y que le hace cercano, sensible y tierno. Y junto a ellos, los dos últimos relatos llenos de humor socarrón sobre el verano soñado en una casita en la sierra, con las inclemencias de un vuelo retrasado horas y horas en el aeropuerto de un lugar de La Mancha, de cuyo nombre tampoco quiere acordarse. Él, en el relato sobre sus miedos al mar, desafía a sus críticos, diciéndoles que busquen en sus poemas referencias a ese horror tan temprano y mantenido. Decía que él, en ese relato sobre sus miedos al mar, desafía a sus críticos, diciéndoles que busquen en sus poemas referencias a ese horror tan temprano y mantenido. Yo lo he hecho. Sí. Por eso quiero citar ahora, para terminar esta, que ha querido ser una presentación llena de cariño, respeto y confianza, con unas estrofas del poema La Memoria, del libro Los Pasos Perdidos. Del abismo del mar surgen las sombras, de su furiosa cuenca saltan nocturnas e implacables cercenan las arenas, desde la espuma, desde la burbuja, bajo los caracoles enterrados, acechando están sus ojos ciegos. Confieso que había traído, iba a traer el libro para continuar. Pues se me olvidó. Pero no sé qué ha pasado. Se han perdido o lo he dejado en casa. Como ven, señores, es un libro delicioso. Pero ahora es el de la gracia. Bueno, estoy un poco más. Quiero, claro, agradecerles a Lourdes, a Alberto y a Claudio y a todos ustedes. Quería usar una frase de Borges porque ya como tengo el San Benito, pues aprovecho de él, ¿no? Hay una frase de Borges sobre el agradecimiento que dice que es difícil ejercer el agradecimiento sin que se contamine de la humildad o de la vanidad, ¿no? Bueno, pues no sé si estará un poco contaminado de las dos cosas, pero muchísimas gracias a todos. Yo estoy muy contento de haber editado este libro en Santander, específicamente porque me une a Santander muchas cosas, no solo el sitio de nacimiento de Rosa, sino que nos casamos en Santander hace ya unos cuantos años. Mi hijo nació el 2 de julio, plena catástrofe veraniega en Madrid, ¿no? Un calor espantoso, y a la semana... Pero salió bien. Sí, salió bien, sí. Pero a la semana tuvimos que sacarlo de Madrid, y a la semana ya estaba tomando los biberones
o lo que fuera en la terraza del Lisboa, en el Sardinero. Y luego, pues, claro, por razones familiares y razones de cariño también, estoy muy unido a la ciudad de Santander. Hasta el hecho, que todavía está sin confirmar, pero de que muy pronto vamos a tener una casa, aparte de la casa familiar de Rosa, vamos a tener una casa propia en Santander para pasar largas temporadas en esa ciudad. Mejor que la casita de la sierra. Mejor que la casita. La casita de la sierra eran los niños fumigables, rodeada de niños fumigables, ¿no? ¿Algún nieto? No, pero el nieto no será formidable. Bueno, también agradezco mucho a Claudio y a Raúl, que son los señores de este territorio, que nos hayan acogido. Es un sitio al que le tenemos muchísimo cariño. Y ¿qué os voy a decir del libro? El libro son los cuentos, relatos que escribí a partir del año 2000, 2001. Son muy pocos, porque soy muy aragán. No es que falten, están todos. Fue los que escribí a partir de la publicación de la República de Mónaco, que salió reuniendo los cuentos que anteriormente había publicado en un libro que se llamaba El horóscopo de las infantas, con un corpus inédito que serían un poco mis relatos completos, a los que ahora hay que sumar Errante en la sombra. Como verán, los que se atrevan a caer en el abismo este que decía Lourdes, ¿no? A los que se precipiten en el libro, como verán los que se precipiten en el libro tiene dos partes, creo que lo ha también dicho Lourdes. La primera son cuentos, reunir los cuentos un poco más literarios, no están puestos cronológicamente, sino temáticamente, aunque todos son distintos, claro. Y la segunda parte es más autobiográfica, se abre con ese cuento que se llama Click, y con una fotografía en la que aparezco yo con un año escaso, con un terrible bañador de lana, era lo que se usaba en el año 48, con cordones, con mis abuelos, mis dos maravillosos abuelos paternos. Mi abuela, que era muy valiente, no solo mi abuela, que era muy valiente, ella llevaba bañador, aunque protegida por una bata allí. Pero mi abuelo Marcos, impecablemente vestido con su traje, su chaleco, su corbata, sus zapatos, sus calcetines, chaqueta, todo, llevaba todo. El abuelo era hombre que venía del Oriente Medio, había nacido en Alepo, y eso de bañarse en el mar no creo que le gustara mucho. Yo tengo la teoría de que tanto para los hombres del desierto como para los gauchos argentinos, el bañarse era cosa de animales. Solo se bañaban los animales. Nunca hemos visto a un gaucho bañándose en la playa. Bueno, no estaba en la playa. Estaba lejos de la playa. No. Y se acercaban al río Luján. Y para los hombres del desierto tampoco.
muertos en el desierto, eso del mar. Si no es verdad, es bien encontrado, porque me viene bien a mí. ¿No? Bueno, yo soy gaucho casi como Gerchunov. Por lado de mi abuela materna soy un poco gaucho, porque éramos. Pero el otro lado, más bien pastor del desierto. Ese cuento, Cliff, abre la segunda parte, que son narraciones más autobiográficas, donde aparecen en tono de humor pues algunos de los tics que han caracterizado mi vida y algunos de los personajes que me han rodeado. Pero bueno, no hay que explicar el libro, decía muy bien Lourdes. Yo lo que voy a hacer es leerles un párrafo. Y no el más corto, pero de los más cortos, que por su estilo es quizá el más poético de los que incluye este libro, ¿no? Bueno, del título ya se dijo que era un verso de Lepera, que fue Alfredo Lepera, el gran letrista, poeta, el gran letrista de Carlos Gardel. Y este verso, Errante en la sombra, está sacado del tango Volver, que yo ya utilicé en mi libro Con la frente marchita, el verso Con la frente marchita. Y este verso, que está sacado, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra, de Volver. Lo que pasa es que un día que estaba yo con mi hijo oyendo a Gardel, claro, en mi casa se oye mucho a Gardel, de pronto aislé ese verso suelto de todo el contexto, errante en la sombra, y le dije, mira Jimmy, qué lindo verso, errante en la sombra. Sería un buen título para un poema, y lo elegí para título del libro, aunque no hay ningún cuento que lleve ese nombre. Les voy a leer el primer cuento, el primer relato, digamos así, que es muy breve, que se llama Arsénico en Longwood House. Este texto se publicó en una edición de Bibliófilo hace muchos años, no recuerdo cuántos. Está aquí presente su editora, Eugenia Niño, acompañando unos grabados magníficos del pintor José Manuel Siria. Y el libro se llamaba, con el título de este texto, Arsénico en Longwood House. Ahora, poco a poco, se van a ir ustedes enterando qué era Longwood House y por qué había arsénico. A esto lo llaman Longwood House. Sombría y húmeda Longwood House, construida en el alto de una meseta estéril a 8 kilómetros del puerto de Jamestown. Longwood House es la prisión de 23 lúgubres habitaciones donde me tienen cautivo desde hace 5 años. Ni siquiera el apagado amarillo del estuco que la cubre puede alegrarla. Sombría y húmeda Longwood House, donde el verdín tapiza las paredes empapadas de lluvia. Este es el paraíso de las ratas. De día y de noche se las oye. La música de las ratas me despierta. El reloj marca las 5.
Aparto el verde tafetán de mi catre de hierro y me levanto a esperar el amanecer en Longwood House, mientras envejezco. Y sale por fin el sol, sale de las montañas peladas, vomitado por un volcán extinguido, sale el sol. Nadie parece enterarse, pero pronto los ingleses harán sonar el maldito cañón de Allen House. Ese maldito cañón que marca uno a uno los días infinitos. Y el reloj despertador, mi botín de Potsdam. A esto lo llaman Longwood House. Deberían haberlo llamado infierno. Para terror de esos dos curas miserables que me merodean, el viejo mexicano y el corso analfabeto, manjar de ratas. Detrás de los postigos amanece, y ya no está la dulce Betsy corriendo por la avenida de higueras de Bengala. Se ha muerto el leal Cipriani. Ya no salgo a montar por la meseta estéril. Maldito cañón, amanece. ¿Cuántas veces me he despertado antes del amanecer? La tos, las ratas, una pesadilla que se repite implacable. ¿Cuántas veces me he mudado de una a otra habitación, de uno a otro catre de campaña? La sed, la boca seca y estos ojos turbios, descoloridos, débiles que hiere la luz. Alí, ¿dónde te has metido, bribón? ¿No ves que estoy reclamándote mi bata para poder ver amanecer? La bata, las zapatillas rojas de tafilete, el sombrero de ala ancha, el sol saliendo por esas espantosas montañas, los muros de mi prisión. Estos muros de piedra marcan la frontera de Longwood House. Más allá de los muros hay 3000 casacas rojas acechándome, espiándome, apuntándome. 3000 casacas rojas en tierra y 6 navíos en el océano gris. ¡Qué estúpido derroche! Estoy en la sala de billar. Pido que me dejen solo. La sensación de ardor resulta insoportable. No hace mucho tiempo cumplí 50 años. Hace ya un año, quizá año y medio, envejezco. Nada pueden hacer los médicos por mí. En los periódicos fechados hace 3 meses, he leído una vez más el empecinado veredicto de mis enemigos. Este dolor que quema no tiene fin. El cañón de Allen House anuncia ahora el ocaso. Que enciendan las velas, es hora de cenar. Aquí está el bueno de Cipriani con su chaqueta de seda verde bordada y sus calzones de seda negra. Se despliega la vajilla de plata y la porcelana de Sèvres. Corre generoso mi vino sudafricano. No, no es posible. El veneno es el arma de los cobardes. El barco es el Northumberland, lo reconozco, y la tormenta despiadada no nos da ni un solo respiro. Las olas tienen la altura de montañas, barren las cubiertas. Es fiebre el sudor helado que se pega a mi frente. La noche. Ahora sueño con que alguien se infiltra en la bodega, envenena mi vino, cambia los corchos. Betsy me pidió al partir un mechón de mis cabellos. Mandé pedir una tijera Marchand y le ordené que cortara 4 mechones, uno para cada miembro de la familia Balcón. A caballo, esquivando las casacas rojas, a caballo, pisoteando fuerte este islote negro, a caballo,
estrellándome en la ladera yerma de Diana's Peak, las náuseas y los escalofríos, la lengua pastosa, la sed. Ella también se ha ido. ¿Qué es esta oscuridad? ¿Por qué han cerrado todos los postigos? Y el ruido de la lluvia que no cesa, anega la lluvia, encharca la lluvia, agua de naranjas. Ya comprendo, es una causa perdida. Lego a todas las familias poderosas el horror y la vergüenza de mis últimos momentos. Aquí termina el relato, pero tiene un asterisco para una nota de autor, que la nota de autor dice: el 5 de mayo de 1821, 11 minutos antes de las 6 de la tarde, acabó la larga agonía del prisionero de Longwood House. Lo enterraron bajo 3 sauces llorones y en ese valle reposó su cuerpo envenenado durante 19 años. La losa de cemento, rodeada de una cerca de metal, no tuvo ninguna inscripción. Hoy su cadáver se guarda con los honores que le corresponden en un mausoleo de Les Invalides en París. Y se terminó. Tengo que decir que no se le menciona nunca por su nombre, ni siquiera en la nota del autor, y dejó a los lectores a su imaginación o su erudición la respuesta. Si quieren ustedes, yo con mucho gusto contestaré a las preguntas que se les pueda ocurrir, siempre que sean de Twitter. ¿Alguien quiere preguntar o hacer algún comentario? Sí. Yo te mando en Twitter. No, Bueno, puede ser en Twitter. ¿No tienes Twitter? Sí, yo tengo Twitter. Sí, pero ¿dónde tengo el Twitter? No me han pedido relaciones. No, Twitter no, Facebook sí, pero Twitter. Bueno, ya hablamos luego. Pero ¿cómo te llamas en Twitter? Tienes un seudónimo. Claro. No es así cualquiera. Claro. Yo es que soy muy generoso, acepto los seudónimos. Porque hay mucha gente que no acepta seudónimos. Sí. Es un relato Hombre. tan poderoso. El que ha oído ahora, señora. Sí, señor, es un relato que parecía que las notas iban a entrar. Iban a entrar por acá las ratas, menos mal que Entonces, Claudio es muy higiénico. no Suerte tiene bicho. que el relato termina, pero digamos que la angustia que te vas llevando cada vez más como que ya no podés soportar, ¿no? Bueno, está escrito para eso. Exactamente. Intentando angustiar un poco, ¿no? Muy fuerte en cuanto al dolor humano, ¿no? Sí, es triste, claro. La vida es triste, Sí, pero eso es peor. claro. Bueno, no le fusilan, no llegan a fusilar. No, solo lo envenenan. Solo le envenenan. Qué suerte que tuvo. ¡Qué suerte que tuvo! Estupendo. Bueno, ya sabes que... Fuerte, hermoso, bellísimo y muy Muchas gracias. emocionante. Gracias por rescatar eso. Entre mis... a ver cómo se llaman esas cosas. Pronto se me van las palabras. Entre lo contrario de virtudes, con que... Vicios, defectos. Vicios, digamos. Contra la virtud, el vicio. Muy bien. Dicho, contra el vicio, la virtud. Que mejor lo otro. Yo no sé si esto es un vicio o una virtud
Ya sabes que muchas veces los ángeles y los demonios andan mezclados. Andan mezclados. Y son lo mismo. Entonces, entre mis vicios o mis virtudes está mi fervor napoleónico, que lo recibo directamente por línea materna, porque mi madre, que se educó de niña, hizo su bachillerato, lo hizo en París, recibió la educación francesa, además en unos años en que era muy importante la exaltación de Bonaparte, porque eran los años que mi madre llegó a París en el 25 y se fueron en el 36, creo, aproximadamente. Años de entreguerras, que había habido la Primera Guerra Mundial y se estaba fabricando la Segunda, ¿no? Pero que había siempre en la educación francesa pues una especial subrayar en la época del Primer Imperio. Y eso mi madre me lo transmitió a mí, y yo de niño con mi hermano pequeño que había nacido en París, en otro viaje de mi madre, no en el año 36, claro, fundé la Liga Napoleónica, que éramos miembros mi hermano y yo. Entonces, en contra de mi hermana, que era de la línea paterna. Mi padre era antinapoleónico, porque mi padre era un libre pensador, decía que Napoleón había traicionado a la Revolución Francesa, cosa que nosotros no lo aceptábamos para nada, claro. Entonces yo me compré en un anticuario cerca de mi casa, por ahí, en la calle Santa Fe, un pequeño, que conservo aún, un pequeño estatuilla así de este tamaño, una miniatura de Napoleón, de pie con su sombrero. Entonces habíamos un placar donde yo tenía una bandera francesa, una bandera tricolor, el muñequito ese, y lo primero que se cantaba era la marsellesa. Cantábamos la marsellesa, mi hermano y yo, y luego yo daba un discurso de exaltación de algo, por ejemplo, la batalla de Austerlitz, la batalla de... todas menos Waterloo, claro. Y entonces mi hermano, pues, que era 5 años más pequeño que yo, pues apenas podía aplaudir y decir "Vive la France", y ya está. Y entonces, y esto lo hacíamos como una vez por semana. Era como una logia masónica. De noche, Bueno, por la tarde. no había nadie. No, estábamos los dos solos. Cuatro. Y eso no lo he contado todavía nunca en el juego. Esto es un relato. Pero habría que contarlo algún día. En el próximo libro. Pues, Alberto. Yo creo que de este relato tienes que adquirir una biografía de este tipo, con pequeñas cosas. Una memoria. Llámalo memoria, pero está muy bien por la vida. Yo había leído muchísimas biografías de Napoleón, las clásicas. Exaltación. No, ninguna me satisfacía. Todas me parecían poca cosa. Y entonces yo siempre le decía a mi madre, yo voy a escribir algún día la biografía, la buena biografía de Napoleón, que no la ha escrito nadie. Pero, está esperando. A ver si Santander tengo tiempo para eso. El final ya lo tienes. En la nueva casa, El final ya lo tienes. El Ya más final, precioso. el final sí, el final sí. A base de cuentitos. Pero he hablado yo gratis, o sea, gratis, sin preguntas, que es lo que se suele hacer
cuando te entrevista a un periodista, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que yo suelo hacer eso, que me preguntan una cosa, pero yo contesto lo que me da la gana. Es una cosa muy común en los políticos, ¿no? Manzana traigo, se llama manzana traigo. Manzana. Manzana traigo. Manzana traigo. ¿Hasta cuándo duró el fervor de años, digamos? Napoleónica. ¿Cuánto tiempo? Al día de hoy. Al día de hoy. Tu hermano seguro que no aplaude. No, No, como estás de humor, entonces te no, pero yo digo me encanta el estilo. la Liga Napoleónica fue una cosa de cuando éramos niños, y eso ya desapareció. Ahora diré una cosa, yo fui con mi madre en Nueva York. Mi madre se había asociado a la Napoleonic Society of America, que funciona en Nueva York. Y yo conservo un hermoso botón de la Napoleonic Society of America, ¿cómo se llama esto? Lacado, despaltado, muy bonito. Y recuerdo que un día, en agosto, no recuerdo ahora el día exacto, fuimos a una cena napoleónica que organizaba la Napoleonic Society of America en un restaurante de Nueva York, donde servían vino de Córcega y un menú alusivo, que era el día del aniversario del nacimiento de Napoleón Bonaparte. O sea que hasta ahí llegó, hasta Nueva York. Sí, por favor. ¿Conociste alguna vez el museo de Julio Lobo en La Habana de Napoleón? No, lamentablemente no he estado nunca en La Habana, Sí. pero sí he oído hablar de él. Sí. Gran Fue un museo. coleccionista de Sí, Julio Lobo, que era azucarero, recuerdos compró la cama de Napoleón que estaba en La Habana. ¿Tú crees que todavía sobrevivirán todos esos objetos? Yo creo que sí. En La Habana podremos ir a verlo, nos habrán subastado en sotes. No creo. Creo que lo han respetado. Lo que pasa es que estaba cerrado. Yo sí Entonces era de visité loco ir a ver el Museo de Napoleón en La Habana, con aquel calor. terrible. En mi época había hasta muchas moscas y entrabas al museo tanto a las moscas y un calor tremendo. Pero había hasta un pañuelo de Napoleón y todo. Qué bien. Sí. Pues yo te diré que acompañada con cierta resistencia de Rosa, pero porque Rosa, al fin y al cabo, se debe a otras lealtades. Y entonces, con mucha resistencia de Rosa, fuimos a ver el Museo Napoleónico de Roma, que es muy bonito. Fuimos juntos. Bueno, yo creo que fuimos también a Invalid juntos. Y además se tuvo que reverenciar a la mujer, porque si quieres leer el catafalco tienes que hacerle porque está diseñado de esa manera, ¿no? El Invalid. Yo siempre que voy a París siempre le hago una visita. Pero el Museo de Roma, como tú bien has recordado en La Habana, el Museo de Roma hay cosas realmente maravillosas. Por ejemplo, hay una escayola que está en una vitrina que nos la mostró la guía de allí en el museo y nos dijo: "Questo es el vero petto de Paolina Bonaparte". Entonces es una escayola de un pecho de su hermana Paolina Bonaparte. El vero, pero decía ella: "Questo es el vero petto de Paolina Bonaparte". Con mucho orgullo lo decía la Diana de aquel... Quiere decir que ella portaba el falso. Pero estaba en la vitrina. Así que era una escayola que se pone. Era decano. Era de... Claro, bueno. Tardando muchos datos. Era decano. También la vimos entera en Villa Borghese, esa maravillosa Paolina desnuda
familia Borghesi, porque la pobre Paulina se tuvo que casar con ese señor Borghesi, que era un sinvergüenza. Pero claro, la villa valía la pena. Que parece ser que era la más bella de los Bonaparte, claro. Paulina. Aquí tuvimos a su hermano José, que ya para terminar les voy a contar una anécdota que me pasó en la Embajada de Francia hace unos cuantos años, que le concedían un botón a Fernando Sabater y fuimos allí cuanta gente a ceremonias en un lugar tan bonito, que es la embajada, la residencia del embajador, ¿no? Y había un agregado comercial, iba a decir, cultural, muy atento, nos estaba explicando distintos cuadros de distintos Luises que había por allí, algún tapiz y alguna otra antigüedad o mobiliario de época. Entonces yo, para embromarlo a ese señor, le dije, así como haciendo un queda para que no nos oigan los demás, le digo: Monsieur, est-ce que nous avons ici quelques souvenirs de notre bon roi Joseph? El hombre palideció bajo el maquillaje. Se puso así y me dijo: no. Luego diría: hay que ver qué amigos chalados este señor Sabater. Invitamos a la embajada. Pero me di el gusto de ese señor. Pensé que te iba a señalar una botella o algo así. Sigue siendo una botella. Pepe Botella. Eso es una infamia. Que les enseñaron a ustedes las cadenas. Los de las cadenas les enseñaron esa infamia. ¿Y con Beethoven está preparado? ¿Con quién? Beethoven. ¿Beethoven quién es? ¿Era alguien de la época? Sí, pero sin importar. Alguno que quería invadir Polonia, ¿no? Quería llamar la atención. Sí. A costa de otros. Pues si hicieras todo esto por escrito. Claro. Bueno, pero ya he ofrecido sin que tengan que comprar el libro. Y que lo escriba allí. Hombre, ha publicado 2 novelas ya, o sea que puede... Un recueil de souvenirs de mon papá. Marcos, que he oído muchas veces, te he oído tantísimas veces de tantos años, de tanto, nunca le he pasado mejor, es que los años te quedan geniales, es que estás pero brillante, ya hemos pasado, ya estamos pasando. La edad es así. Con este canto a la autoestima de Marcos, Creo que me parece que ganó la vanidad y no la humildad. como ya prometimos anticipadamente, Un vino de honor. compartiremos un brindis. Vino ¿Hay coñac Napoleón o no? Vino español. Vino de Zamora.